clase 12, cálculo, vamos a seguir con límites. En esta parte límites al infinito, después asíntotas si es que alcanzamos, y el número e. Límites al infinito, definiciones. Entonces, vamos con esta primera idea. Nosotros hasta el momento hemos evaluado límites o calculado límites cercanos a números como 1, 2, un tercio, números. Acá, si nosotros tenemos nuestra función con un dominio que no es acotado superiormente, o sea, que incluye el infinito, vamos a decir que el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función es un cierto L, y se escribe así, si se cumple. Ojo que la definición es muy parecida a la anterior. Para todo epsilon, acá existe un n. ¿Por qué existe un n y no un delta? Vamos a ver el tiro, pero nos dice, para todo epsilon existe un n, tal que si estamos en el dominio de nuestra función, para todos los x mayores que n se cumple que la distancia de la función y el límite es menor que epsilon. ¿Qué estamos diciendo? En este caso, como nosotros nos estamos acercando a infinito y no a un valor en específico, entonces uno dice, tenemos nuestra función, pero estamos haciendo tender a infinito, o sea, cerca de infinito no hay un intervalo, por eso no hay un delta. Entonces, cuando uno dice nos acercamos a infinito, quiere decir que existe algún punto, un cierto n en adelante, que hace que nuestra función tenga una altura L. Como que desde este punto en adelante nuestra función se parece a L. Antes de eso, nuestra función puede ser cualquier cosa. Pero desde ese punto en adelante, para los x mayores que n, desde este n en adelante, la altura de la función se parece a L. Eso es lo que nos dice esta definición. Y listo. Así como uno se puede acercar a infinito y desde un cierto punto nuestra función se parece a L, o sea, tiene una cierta altura y constante, también nos vamos a poder acercar a menos infinito. Entonces, misma idea. Nuestra función ahora en su dominio está incluido el menos infinito, o sea, no está acotado inferiormente. Vamos a decir que el límite cuando x tiende a menos infinito de nuestra función es L y lo vamos a escribir así. Límite cuando tendemos a menos infinito de nuestras funciones es L. Misma idea. Para todo epsilon existe un n, pero en este caso negativo porque nos estamos acercando a menos infinito. Tal que si estamos en el dominio de nuestra función y los x son menores que n, la distancia entre la función y su límite es menor que epsilon. Vamos a hacer el mismo dibujito. Entonces, pero aquí nos vamos a acercar a menos infinito, así que lo hago hacia el otro lado. Y uno dice, por acá estará el menos infinito. ¿Qué pasa? Para todos los x menores que un cierto n, como nos estamos acercando al infinito negativo, es desde este punto hacia la izquierda. Entonces nuestra función era cualquier cosa, cualquier gráfico que uno quiera, pero desde un cierto punto en adelante, desde ese n en adelante, la altura de nuestra función es como L, se va a parecer mucho a L. ¿Sí? Esta es la idea de nuestro límite. Antes nosotros nos acercábamos como a un punto en específico y veíamos un intervalo. Ahora como nos estamos acercando a infinito, infinito negativo en este caso, no tiene intervalo, así que uno dice para los números menores que desde un cierto punto en adelante. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Mm? Sí, profe. Súper. Observación. El álgebra de límites, la suma de límites, la multiplicación de límites, la división de límites, funciona exactamente igual acá y el teorema del sándwich o del acotamiento también funciona para límites de infinito. ¿Ya? Las mismas propiedades que nosotros hemos visto antes también funcionan acá. Vamos a ver esta idea de demostración. Vamos a ver el 1. Si me están diciendo que nuestro límite cuando tendemos a infinito de 1 sobre x es 0, uno dice, ¿cómo lo demuestro? Utilizando la definición, que sería, para todo epsilon,
no un delta, existe un n en este caso, porque nos estamos acercando a infinito, positivo, porque es infinito positivo, tal que si trabajamos en el dominio y los x son mayores que este valor de n, entonces la función menos su límite están a distancia menor que epsilon. ¿Ya? Igual que las demostraciones anteriores que hacía uno, trabajaba con el lado del epsilon para llegar al otro lado. Entonces uno dice, trabajemos este lado. 1 sobre x menos 0. En realidad esto es lo mismo que 1 sobre x. ¿Sí? Y este sabemos que es menor que epsilon. Pero estamos en infinito positivo, o sea, el x sí o sí es positivo, así que podemos sacar el valor absoluto sin ningún problema. Y ahí estoy casi lista. ¿Por qué? Porque tengo mi relación 1 sobre x que es menor que epsilon. Yo necesito llegar a esto, necesito que esté la x arriba, no abajo, no dividiendo, sino que arriba en un numerador, en el numerador. ¿Cómo hago para que el x quede arriba y no abajo, chicos? El inverso, Elevar a profe. menos uno. Elevar a la menos 1, el inverso. Entonces, ¿qué pasa con nuestra desigualdad cuando hacemos el inverso? Se invierte. Se da vuelta. Se da vuelta. Y listo. Acabamos de dejar nuestro x solito ahí y llegamos a esta relación. Si nosotros queríamos esta relación y se ven casi iguales, ¿cuánto tiene que valer el n? ¿Cuál es la relación entre el n y el epsilon? ¿Alguna idea? N1 partido en epsilon. Y listo. Y esa es nuestra idea. N es 1 partido en epsilon. Desde ese punto en adelante, uno dice esto va a funcionar. Entonces, si n es 1 partido en epsilon, o podría ser mayor porque nos vamos acercando a infinito positivo, se cumple el límite. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Nosotros sabemos que esta función, la 1, es como algo de este estilo. ¿Sí? Bueno, acá también es así, pero no estamos acercando acá a infinito. Si nosotros queremos que este valor, esta altura de la función se parezca mucho a 0, ¿cuánto a 0? A distancia epsilon. Eso quiere decir que del eje X yo me puedo mover epsilon para arriba o epsilon para abajo y esa altura va a estar ahí, no se va a mover más. ¿Cuándo pasa eso? ¿Desde qué punto pasa eso? Desde este n que nosotros acabamos de descubrir que era 1 partido en epsilon. ¿Ya? Si nosotros le damos valores en específicos, como solamente estoy viendo un ejemplo, si nosotros queremos que, como ejemplo, el epsilon sea 0,1, como que si desde el 0 lo máximo que yo me muevo para arriba o para abajo sea 0,1, entonces el n que nosotros consideramos es 1 dividido en 0,1, que es 10. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el 10 en adelante, o los mayores que 10, cuando yo evalúo el 10 o el 11 o el 12, 1 partido por 10 o por 11 o por 12 o por 13 o cualquier número en adelante, la altura o el valor que vamos a tener es menor que 0,1. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esto. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Eso. Entonces, desde este punto en adelante se va a cumplir que cuando nosotros evaluamos en la función se va a parecer mucho a 0. ¿Cuánto a 0? Va a ser más o menos como 0,1 o más pequeño. ¿Ya? Eso. Misma idea acá. Vamos a ver. También vamos a demostrar el 3 para que veamos más o menos la idea. Si queremos demostrar que nuestro límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 sobre x a la n es 0, bueno, entonces uno dice, por definición, para todo epsilon positivo,
existe un n positivo, tal que si trabajamos en el dominio de la función y los x son mayores que este n, entonces nuestra función menos su límite es menor que epsilon. ¿Ya? Igual que siempre, trabajamos el lado del epsilon. Y uno dice 1 sobre x a la n menos 0. Bueno, menos 0 no es nada, así que sería 1 sobre x a la n, que es menor que epsilon. Como estamos en los positivos, x a la n es positivo, entonces podemos sacar el valor absoluto. Misma idea. ¿Cómo yo intento llegar a esto? ¿Cómo dejo el x solito? Sin elevado a n y arriba, no abajo. ¿Qué debería hacer? Invertir y después sacar la raíz de n. Ya, a ver, invirtamos. Y me queda x a la n y 1 sobre epsilon. ¿Y qué pasa acá? Se invierte. Se invierte. Y después me dijo, ¿qué cosa? Sacar la raíz de n. Sacar la raíz enésima. 1 sobre epsilon en raíz enésima. Y listo. Llegué al x mayor que algo, x mayor que algo. ¿Cuánto vale n? 1 sobre epsilon elevado a 1 sobre n. Sobre n. Súper bien. Entonces uno dice, si n es de la forma 1 sobre epsilon raíz enésima, o puede ser mayor, porque estamos acercándonos más infinito, se tiene el límite pedido. Esta es la misma idea, chicos. El gráfico de esto es similar. Uno dice, si nuestra función es así, entonces, para que esta altura se parezca tanto a 0, tanto como lo que yo quiero que sea epsilon, entonces, desde el punto en que nosotros tenemos que evaluar para que eso pase, es ese n que nosotros acabamos de decir que es 1 sobre epsilon en raíz enésima. Si uno se da numeritos como nosotros lo hicimos acá arriba, se va a cumplir esa misma idea. Uno va a saber desde qué punto en adelante se puede evaluar. ¿Ya? Eso es lo que nos dice este, que es distinto a como lo hacíamos antes con delta, porque antes uno se acercaba al punto y tomaba un intervalo. Acá nosotros nos acercamos a infinito, o sea, desde este punto hacia el infinito. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? Profe, es el 1 partido en n, lo dejó así para no poner la raíz nomás, ¿cierto? Sí, es que podría ser raíz enésima. Se puede escribir así. Daría exactamente lo mismo. Es lo mismo, son dos formas de Ah, ya. escribir. Solo eso. Ujú. Ya. Además de estos límites que son muy importantes porque después los vamos a ocupar, tenemos este Profe, límite. Dígame. ¿y con los negativos qué se hace el procedimiento con el valor absoluto? Es lo mismo, ahí como es negativo, es negativo no. Como es negativo, si quiere lo puede dejar en valor absoluto, dependiendo si este es par o impar. Si es par, lo puede dejar igual y no nada más que hacer. ¿Ya? Ahí lo que sí le va a cambiar un poquitito la desigualdad, porque esta desigualdad sería para el otro lado, porque estamos para el menos infinito, pero funciona casi igual. Por eso, por eso Oh, prefiero hacer solo uno y no el otro, porque la idea es muy parecida. ¿Ya? Además que lo que me importa de esto es que nosotros notemos esta idea de que nos acercamos desde un cierto punto en adelante o para el menos infinito desde un cierto punto para atrás. Por eso sale ese n y por eso no tomamos un intervalo. ¿Ya? Por eso hago uno, por eso me importa ver uno. ¿Sí? sí, profe. Ya. Vamos. Como dijimos, así como esos límites de arriba son importantes porque los vamos a seguir viendo y los vamos a seguir ocupando, tenemos este límite que también es importante. ¿Qué dice? Dice, si tenemos un número que en valor absoluto es menor que 1, como 0,1, 0,2 o menos 0,1, menos 0,2,
Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de este numerito elevado a n es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, 0,1 elevado a 100, o elevado a 1000, o elevado a 10.000 y así, después se va a parecer mucho a 0. Eso es lo que dice. Y da lo mismo si es positivo o negativo. Al final igual va a tender a 0. ¿Ya? ¿Cómo se demuestra este límite? No se va a demostrar por definición. Acá se utiliza el teorema del sándwich. Entonces uno separa por casos porque es más fácil. Dice, si este numerito r, que en valor absoluto es menor que 1, en realidad era 0, bueno, r elevado a n es 0 y nada que hacerle. Es como el límite de 0, 0. Nada que hacerle, una constante. Bueno, ahí ya se cumple porque ya tenemos el primer valor. ¿Qué pasa si este valor de r no es 0, sino que está entre 0 y 1? Y aquí tenemos esta idea. Si nuestro valor r está entre 0 y 1, significa que podemos definir este nuevo valor h, que es 1 sobre r. Ojo que si r está entre 0 y 1 es 0,1, 0,2, 0,3, no sé, todos esos números. Entonces, 1 partido en r es un número un poquitito más grande. O sea, 1 partido en 0,1 es 10. 1 partido en 0,5 sería 2. Y así. Van a ir como numeritos grandes. La cosa es que como esto es grande, si uno le resta 1, nos va a quedar un número positivo, porque este ya va a crecer mucho. Entonces, con esta definición de este número que uno se la inventa, dice, bueno, si el 1 pasa al otro lado, tenemos que h más 1 es de la forma 1 sobre r. ¿Ya? Un numerito más un decimal es de la forma 1 sobre r. Como nosotros queremos esto elevado a la n, el r elevado a la n, bueno, se elevan los dos a la n. Y por mientras esta relación se queda guardada. El 1 más h elevado a la n, utilizando el binomio de Newton, cuando uno, no sé si se acuerdan de la sumatoria, lo vimos antes de receso. Esto debería ser, como por desarrollo, n sobre 0 por 1, más n sobre 1 por h, más n sobre 2 por h al cuadrado, más bla, 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 bla. ¿Sí? Más muchos términos hasta n sobre n por h elevado a la n. ¿Ya? Ese es el desarrollo del binomio de Newton, de un binomio elevado a la n. Acá uno dice, bueno, si esto que está elevado a la n son todos esos términos que están anotados acá con estos puntitos, la suma de todos esos términos es mayor o igual que solo los dos primeros, solo S y S, que son esos dos que están ahí. Entonces, si nosotros sumamos muchos términos, por supuesto que va a ser mayor a lo más igual que la suma solo de los dos primeros. Y esa es la idea que uno utiliza. Entonces uno dice, nuestro 1 más h elevado a la n es mayor o igual que 1 más n por h. Y con eso ya estamos listos. ¿Por qué? Porque uno sabe que esto es 1 sobre r elevado a la n. Pero nosotros lo queremos solo el r elevado a la n, así que lo elevamos a la menos 1. Entonces, elevamos a la menos 1 y nos queda 1 sobre 1 más h a la n. Este cambia y nos queda 1 sobre 1 más n. ¿Sí? Entonces, esta fracción que nosotros sabíamos que era r a la n es positiva porque el r es positivo. Y además, de acuerdo a esto, es menor que 1 sobre esto que está acá. Y aquí utilizamos el límite anterior. El límite de esto, cuando n tiende a infinito, y aquí uno dice, 1 partido en algo muy, muy grande que nosotros acabamos de demostrar. ¿A qué tiende? Chicos, 0. a 0. Así que si r a la n es mayor que 0 y es menor que 0, ¿cuánto tiene que valer? Necesariamente por el teorema del sándwich. 0. 0. Y ahí está.
Ahí tenemos ese límite utilizando el teorema del sándwich. Lo voy a repetir de nuevo, yo sé que no es que a uno se le ocurra esto, pero es como para que entendamos la idea. Si nuestro valor de R está entre 0 y 1, siempre nos va a dar, al hacer la división, 1 sobre R, nos va a dar un número mayor que 1. ¿Sí? Siempre nos va a dar 1, algo. La cosa es que, o 10, como que 1, algo es lo más pequeño que se me ocurre, pero bueno. La cosa es que 1 sobre algo pequeñito se hace grande. Si le resto 1, va a seguir siendo positivo. Con esta idea es que uno parte y uno dice, tenemos esto de acá arriba, como el 1 sobre R a la n es lo mismo que esto, bueno, este es el que desarrollamos utilizando el teorema de Newton, el binomio de Newton, y como la suma de todos esos términos son muchos, esa suma completa es mayor que la suma de los dos primeros, solo de los dos primeros. Con esa idea, uno dice, el desarrollo del binomio de Newton, que son todos los términos, es mayor que solo los dos primeros. Elevamos a la menos 1 para llegar al R a la n y utilizamos el teorema del sándwich. Ahí nos da el tiro que el límite de R a la n, cuando es un número entre 0 y 1, también va a dar 0. Y con ese uno ya tiene para los negativos, porque si el R es negativo, tal como lo vimos en una clase pasada, cualquier función es menor o igual que su versión en valor absoluto, o sea, su versión positiva, y es mayor o igual que su versión en negativo, como el positivo, pero siempre negativo. Esa misma idea se utiliza acá. Como este límite que es positivo tiende a 0, y este que también es positivo tiende a 0, pero multiplicado con un menos sigue dando 0, el límite del medio sí o sí tiende a 0. Así que para nosotros, los límites importantes que vamos a considerar, además de estos, es este que aparece acá. Que cualquier numerito entre 0 y 1 o entre menos 1 y 1, o cualquier decimal menor que 1, elevado a la n, nos va a dar o va a tender a 0. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿No? Bueno. Más definiciones. Vamos a ver. Nos dice, si tenemos el dominio de una función, o sea, una función desde su dominio a un codominio que son los reales, pero este dominio no es acotado superiormente, entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función es infinito, y se anota así, si es que aquí está la definición. Fíjense que ahora cambiamos el epsilon por un m. ¿Por qué? ¿Dónde puedo dibujar? Digamos que tenemos una función conocida que es función cuadrática. ¿Sí? A medida que nosotros vamos avanzando acá en estos números hasta más infinito, nuestra función crece, 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 crece. O sea, desde un cierto n en adelante, la altura de nuestra función va a ser muy grande. Entonces no es que uno diga, desde el infinito me voy a correr epsilon para arriba y epsilon para abajo. No. Uno dice, desde un cierto n, las alturas de nuestras funciones son mayores que un m, son muy grandes, crecen mucho. ¿Ya? ¿Cómo se anota esto? Uno dice, para todo m positivo, este m de acá, existe un n positivo, acá abajito, tal que si estamos en el dominio de la función y consideramos los x mayores que n, las alturas de nuestra función van a crecer mucho, van a ser mayores que m. ¿Sí? Ese es un límite cuando nuestra función tiende a infinito. Entonces, ¿por qué es importante definir esto? Porque ahora nosotros cuando veamos límites que tiendan a infinito, no vamos a pensar en no existe o está indeterminado. Le vamos a poner el nombre y vamos a decir tiende a infinito. ¿Ya? Misma idea para abajo. Si nosotros tenemos una función que a medida que el x crece, lo voy a dibujar mal, que a medida que nos vamos acercando a infinito, nuestra función decrece mucho, 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 esta idea es la misma.
desde un cierto n en adelante, la altura de nuestra función es más chica que un m. Va a decrecer mucho, mucho, mucho. Por eso nos dice, para todo m negativo, acá abajo, existe un n positivo, porque nos estamos acercando a los infinitos positivos, tales que desde este punto en adelante, para los x mayores que n, las alturas de nuestra función son más chicas que n, o sea, se van a ir a menos infinito. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, chicos, como de la definición? Sí, profe. Súper. Entonces, todas esas veces que decíamos antes de que el límite no existía, era porque tendía a infinito. No sé si todas, pero puede pasar, que en varias de ellas. Ah, ya. Porque hay veces donde uno realmente dice el límite no existe, como cuando los laterales no son iguales. Si yo me acerco a este valor de A, y por izquierda vale esto, y por derecha vale esto, ahí uno dice que el límite no existe, pero no tiende a infinito. ¿Se entiende la diferencia? ¿No? Sí, profe. Sí. Eso. Así que a veces, igual los vamos a ver hoy día, pero a veces nos va a tocar que un límite era infinito y nosotros decíamos no existe. ¿Ya? Misma idea, pero ahora tendiendo a menos infinito. Así que vamos a hacer de nuevo el dibujo. Si nosotros ahora tendemos a menos infinito, o sea, nos vamos a ir como por acá, y nuestra función cuando nosotros vamos a menos infinito se parece a la función a infinito, y se anota así acá abajo, uno dice, bueno, como x al cuadrado que crece mucho. A medida que nosotros avanzamos acá desde un cierto n en adelante hacia los negativos, los x menores que n, nuestra función va a crecer mucho, va a ser mayor que m, se va a ir a infinito positivo. Por eso nos dice, para todo m positivo, m acá arriba, existe un n negativo acá, tal que si x es menor que n, todos estos x acá hacen que mi función sea muy grande. Misma idea para abajo. Si nuestras funciones de ese estilo, yo estoy haciendo como unos gráficos inventados nomás, pero nos dice, si nos acercamos a menos infinito acá, desde un cierto n hacia acá, nuestra función va a ser más pequeña que m. Me dice, para ese valor de m, mi función se va a ir a menos infinito. Desde un cierto n en adelante, mi función va a decrecer mucho. Por eso, para todo m negativo, negativo acá abajo. Existe un n también negativo, porque vamos acá en los negativos, tal que si los x son menores que n, mi función decrece. ¿Ya? Entonces ahora tenemos todas las posibles combinaciones de nuestros límites. A infinito, a menos infinito, o que el límite tiende a infinito, por ahí también vamos a ver. ¿Ya? Vamos a demostrar el primero para tener nuestra idea, como para ver cómo lo escribimos, ¿sí? Solo para anotar eso. Entonces de nuevo uno dice, si el límite tiende a infinito debería ser, y nuestra función también tiende a infinito, para todo m positivo existe un n positivo, también porque vamos a infinito, tal que si nuestros x son mayores que n, nos estamos acercando al infinito, ¿qué pasa con nuestra función? Que nuestra función es mayor que un cierto m. De hecho, va a crecer tanto que se va a parecer a infinito. ¿Ya? Esa sería como nuestra traducción de este primer límite. Solo para tener la idea. ¿Cuál utilice? La primera de arriba. Cuando tendemos a infinito y nuestra función se parece a infinito. Los dos son positivos y si el x es mayor que n, nuestra función es mayor que n. Eso fue lo que utilicé. Y vamos a demostrarlo. Como siempre, trabajamos el lado izquierdo y nuestra idea es llegar al lado derecho. Así que necesito un x solito. ¿Cómo dejo mi x solito? Elevando la raíz enésima. Raíz enésima, súper bien. Así que nos queda que x es mayor que
raíz enésima de m. Y listo. ¿Cuál es el valor de n que tenemos que considerar para que esto se cumpla? M. M elevado a la raíz enésima. Perfecto. Este es nuestro n. Ahí uno dice, si el n es m elevado a la raíz enésima, se cumple el límite. ¿Sí? Desde ese n en adelante se cumple que nuestra función es mayor que m, crece mucho, 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 mucho. ¿Ya? Entonces, la parte interesante de esto es solamente escribir la definición, después encontrar el n fue súper fácil. Eso. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, profe. Entonces. Propiedades, chiquillos, yo sé que esta clase es súper larga. La idea es que después le den un repaso, porque es mucha materia. Vamos viendo. Propiedades o proposiciones. Si tenemos dos funciones que están definidas cerca de infinito, dice que el dominio es un conjunto no acotado superiormente, y el límite de nuestra función f cerca de infinito se parece a L, y el límite de nuestra función g cerca de infinito se parece a infinito, entonces, si este L es positivo y yo hago la multiplicación, me quedaría el límite por infinito, que es infinito. Si este L es negativo, el límite es negativo, sería un número negativo por infinito que me da menos infinito. Y nos queda así. Pero, y esta es la parte que hay que tener cuidado, si llega a pasar que el límite valía 0 y me da 0 por infinito, uno no sabe cuánto vale esto. Es lo mismo que a nosotros nos pasaba cuando teníamos 0 partido en 0. 0 partido en 0, uno a veces podía pensar al principio que uno podía simplificar y nos daba 1, pero eso no se puede hacer porque uno no podía dividir por 0. Esto a veces nos daba 1, a veces nos daba 2, a veces nos daba 5, otras veces nos daba 1/3. Lo mismo nos va a pasar acá. Si nosotros llegamos a multiplicar 0 por infinito, no sabemos cuánto vale. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a tener lo mismo, vamos a tener que hacer lo mismo que el 0 partido en 0, vamos a tener que trabajar. ¿Ya? Solo como una acotación para tenerlo presente. Y todas las propiedades que nosotros vimos antes también funcionan para límites tendiendo a menos infinito. ¿Ya? Solo para ver si quedó claro, vamos a hacer estos dos ejercicios. Primero, tenemos nuestro límite cuando el n, que es el exponente de acá, tiende a infinito positivo, de 3/4. 3/4, que es un número chiquitito, es menor que 1, elevado a n. ¿Cuánto nos debería dar esto? ¿Alguna La idea? raíz enésima, profe, de 3/4. Mm, 0. 0. Nosotros acabamos de mostrar bastante más arriba que el límite de cualquier numerito que se parece a 0 en valor absoluto, o sea, menor que 1 en valor absoluto, cuando lo elevamos a la n, se va a parecer a 0. Nuestro caso, ese numerito menor que 1 era 3/4. 3/4 es menor que 1. Sí. Sí. Así que 3/4 es menor que 1, elevado a un número muy grande, se va a parecer a 0. Y listo. ¿Ya? Misma idea acá. El límite cuando nos acercamos a infinito de esta función. La pregunta, ¿cuánto valdrá coseno de 1? Yo no sé, pero más o menos ¿cuánto será? Es 0, y algo, creo. 0, y algo. ¿Por qué También estamos sería seguros de 0, profe. eso? ¿Ah? En este caso igual sería 0. También nos daría 0. ¿Qué es lo importante o cómo uno se asegura de esto? Que la función coseno, ahí está, es más o menos de ese estilo. Cuando nosotros evaluamos en 0, el coseno vale 1. Y de ahí baja. Y sube y baja y no sé qué.
¿Qué es lo que a nosotros nos importa esto? Que el 1 está como a la derecha del 0 y es menor que pi medios. Entonces, cuando nosotros evaluamos en 1, me da un número parecido a 1, pero es menor que 1. Entonces uno dice, eso que está ahí es menor que 1, menor estricto. ¿Por qué es menor estricto? Porque el coseno evaluado en 0 da 1. Si evalúa en cualquier otro número cercano, tanto para la izquierda como para la derecha, le va a dar menor que 1. Y no importa si tenemos ese menos afuera, da lo mismo. Lo que nos importa es que lo que está dentro es menor que 1, así que tal como nos dijo el compañero, el límite de algo menor que 1 elevado a la n nos va a dar 0. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Pero, profe, no hay que demostrar nada entonces en ese caso. No, no, lo que es importante es saber que eso vale menor que 1. ¿Dudas, chicos? No. No, profe. Vamos a hacer estos cálculos, que también son parte de lo que acabamos de demostrar. Yo hago el primero y ustedes me ayudan a hacer los otros. ¿Qué es lo que uno hace cuando tiene estos polinomios arriba y abajo? Me fijo en el grado mayor del polinomio de abajo, que es x a la 5, y voy a multiplicar por un 1 conveniente. Mi 1 conveniente sería 1 sobre x a la 5 arriba y 1 sobre x a la 5 abajo. ¿Ya? Ese es nuestro 1 conveniente. Me fijé en el grado mayor del denominador. Y voy a hacer la división paso a paso. Arriba nos queda 4x a la quinta sobre x a la quinta. X al cuadrado sobre x a la quinta y 7 sobre x a la quinta. Abajo. 7x a la quinta sobre x a la quinta. 25x cubo sobre x a la quinta. Estoy haciéndolo paso a paso. Y podemos simplificar algunas cosas como el x cuadrado con el x a la quinta o esos x a la quinta que están ahí. Así que nos queda 4. Acá nos queda 1 sobre x al cubo. Ese es menos 7 sobre x a la quinta. Abajo. El 7, el 25 sobre x al cuadrado y 1 sobre x a la quinta. Ya. De acuerdo a lo que nosotros vimos antes, como demostramos mucho más arriba, si x tiende a infinito, ¿a qué tiende esto? A 0. A 0. ¿Y este? Igual. Ese no sé si es 0, profe, porque no sabemos el valor de x. Pero acuérdense que x tiende a infinito. Si x se parece a infinito, nosotros demostramos que x a la n da lo mismo el n, tendía a 0. Es 0. Sería 0 igual. También 0. ¿Y este? Lo Bien. mismo. ¿Y este? También. También, profe. Entonces en nuestra cabeza cuando nosotros evaluamos los azules sabemos que tienden a 0. Como está todo bien definido, uno dice, bueno, es el límite de arriba, que nos va a dar 4 más 0 más 0, dividido en el límite de abajo, que sería 7 más 0 más 0. Y eso también es 0. Entonces el límite sería 0, profe, ¿o no? No, ¿por cuánto es 7 más 0 más 0? No, pero si yo lo divido, el 4 partido en 7. Por partido 7. Solo eso, ya evaluamos, ya no hay más límite. Cuando ya Sí, se me evaluó, confundí. nada más que hacer. Y lo dejamos hasta ahí. Este límite de esa división de polinomios nos dio 4 séptimos. Nosotros podríamos haber pensado que era infinito partido en infinito, porque en infinito esto me da infinito, esto también me da infinito. Podríamos haber pensado que era infinito partido en infinito, pero si lo trabajamos de esta forma, nos da el tiro el 4 séptimos. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿por qué uso un 1 partido de x a la quinta en el 1 conveniente? Por el denominador, porque así voy a poder utilizar esto, porque cada uno me va a quedar como una fracción,
y va a quedar el denominador bien definido. Por eso hago que este en realidad quede como un 7 y no como un 7 por x a la quinta. Y todos los demás que tienen grado menor van a quedar de esta forma. ¿Sí? Entiendo. Ya. Misma idea, ustedes me dicen qué hago acá para calcular. Por un 1 conveniente, profe, que sería en este ¿Cuál? caso 1 partido en x quinta igual. También Algo quinta. así. Ya, acá yo voy a hacer el cálculo un poco más rápido. Nos va a quedar 4x a la 6 sobre x a la quinta nos queda 4x. X al cuadrado sobre x a la quinta nos queda 1 sobre x cubo. Y este queda con todo. Abajo, 700x a la quinta sobre x a la quinta nos queda 700. Este con ese nos queda 25x al cuadrado. Y este queda completito. Entonces nos pasa lo mismo, ¿se fijan? Ese, cuando x tiende a infinito, ¿a qué se va a parecer? 0. A 0. A 0. ¿Y ese? También. 0. ¿Y estos últimos dos? También. Igual. También, También. profe. Entonces al final esto se puede ver gigante, pero al final solo mandan los grados mayores de arriba y de abajo, que quedan de esta forma. ¿A qué tiende esto, chiquillos? Infinito. A infinito, sí. Porque arriba nos queda 4. 4 por infinito partido en 700, que sigue siendo infinito. ¿Por qué este nos dio infinito y el anterior nos dio 4 séptimos? ¿Cuál es la diferencia entre un ejercicio y el otro? Te quedó una variable. Me quedó una variable, sí. ¿Qué más? Y la variable está en el numerador. Y la variable está en el numerador, sí. Y si yo me fijo en el original, ¿cuál es el cambio? El x elevado a la 6. El x elevado a la 6. Este es más grande que el de abajo. Cuando el grado de arriba sea mayor que el grado de abajo, esto nos va a explotar. El de arriba va a crecer mucho más que el de abajo, así que va a tender a infinito. ¿Ya? Existe otro caso, así que vamos a verlo. Pero, profe, Dígame. es que no entendí muy bien porque, o sea, en el primer ejercicio dijo que había que poner como la división del x más grande, o sea, como el 1 dividido Denominador, en... pero del denominador, Ah, ya, ya, eso era. ¿sí? Del denominador, siempre. Misma idea acá. ¿Cuál es nuestro 1 conveniente para arreglar esto? Lo mismo, el mismo 1 conveniente que hemos ocupado, profe. El 1 sobre x a la quinta. ¿Sí? El grado mayor del denominador. Entonces, de nuevo, hacemos como este arreglito. Arriba nos queda 450 sobre x, 1 sobre x al cubo, estoy haciendo al tiro la división, menos 7 sobre x a la quinta. Abajo, 1, 25 sobre x cuadrado y 1 sobre x a la quinta. Entonces nos pasa de nuevo. Todos estos que están divididos por x, ¿a qué van a tender? A 0. A 0. 0 más 0 más 0, 0. Y abajo, 1 más 0 más 0, 1. ¿Cuánto es 0 partido en 1? 0. 0. 0. 0. Y listo. Nuestro límite nos dio 0. ¿Cuál fue el cambio acá? Porque este nos dio 0 y el anterior nos dio infinito o 4 séptimos. ¿Qué es lo que cambia? Porque el numerador es 0. Ya, ¿y cómo yo lo veo acá en el original? Porque el x más grande está abajo. El x más grande está abajo, súper bien. El exponente mayor está en el denominador, va a crecer mucho más lo de abajo que lo de arriba y por eso va a tender a 0. Entonces, Así, profe, en el ejercicio 6 uno directamente podría poner que es infinito o hay que igual hacerlo por si acaso. pero tendemos a menos infinito. ¿Nos dará infinito o menos infinito? Menos infinito. ¿Qué dice el resto?
Sí. ¿Sí? Sí, si uno lo hace al ojo, uno dice, el grado de arriba es mayor que el grado de abajo, va a tender a menos infinito. Ya, pero vamos a arreglarlo un poquitito, a ver si nos sale algo. ¿Cuál es nuestro lindo uno conveniente? El mismo de El siempre. mismo. El mismo. 1 sobre x a la quinta, 1 sobre x a la quinta. Entonces, de uno conveniente se usa el grado más alto del denominador. Del denominador, súper bien. Entonces, hacemos la división parte por parte. Y acá uno al tiro va a decir, algunas cosillas por ahí se nos van a ir. ¿Como cuáles? Ese se va a ir a 0, ese se va a ir a 0, ese se va a ir a 0, ese se va a ir a 0. Fíjense que nos quedó x al cuadrado sobre 1, que es lo mismo que x al cuadrado. Y en menos infinito, ¿cuánto vale esto? Infinito, ¿no? Infinito Infinito. positivo. Es infinito positivo. No nos dio infinito negativo, aunque tendíamos a infinito negativo. ¿Qué es lo que pasó? Que el x a la 7, que es el que manda, respeta el signo, le debería quedar negativo. Y el x a la 5, que es el que manda abajo, también respeta el signo que es negativo. Negativo dividido en negativo es positivo. Por eso, si uno lo miraba y decía, efectivamente arriba es más grande que abajo, así que nos va a dar infinito o menos infinito. Pero los grados también como que ayudan a esto. También se involucran en el cálculo. ¿Ya? En este caso nos dio infinito positivo, así que era bastante bueno hacerlo. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Súper. ¿Dudas alguien? ¿No? Ya. No, Tenemos profe. un mini resumen de esto. Uno después se acostumbra a la verdad y va haciendo los cálculos y como que le salen casi inmediato. Pero si no, tenemos nuestro resumen, que uno dice, tenemos polinomio arriba, polinomio abajo y tendemos a infinito. Si los grados, el grado de arriba y el grado de abajo son exactamente iguales, al final el límite solamente nos van a quedar estos numeritos que acompañan. Si es que son iguales, como en el primer ejemplo. Si el grado de arriba es más pequeño que el grado de abajo, el de abajo crece mucho más rápido y el límite al final nos va a dar 0. ¿Sí? Además, si el grado de arriba es mayor que el grado de abajo, esto va a tender a infinito o a menos infinito. ¿De qué depende? Bueno, de estos numeritos. Si ese numerito es positivo, va a tender a positivo infinito. Si ese número era negativo, negativo por infinito me va a quedar menos infinito. ¿Ya? ¿Cómo lo puede hacer uno si es que no se sabe esto o al principio estamos recién practicando? Lo mismo que nosotros hicimos acá, dividir por, o sea, multiplicar por un 1 conveniente, que es el del mayor grado del denominador. Con ese nos sale todo. ¿Ya? Y si no, ahí está nuestro resumen. Entonces, antes de avanzar a lo siguiente, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Mucha materia. Ánimo a los que estén viendo el video o en clase. Límites al infinito. Tal como nosotros vimos en las clases pasadas de límite, a veces nos tocaba resolver límites que quedaban de la forma 0 partido en 0. Ahora que tenemos los infinitos, tenemos estas otras formas indeterminadas, que sería infinito partido en infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito, 0 elevado a 0, 1 elevado a infinito o infinito elevado a 0. Por ahí nosotros vamos a ver todas estas combinaciones, pero todas ellas, al igual que la primera que ya la conocemos, hay que trabajar. No es que uno diga esto es infinito o esto es 1 o es 0. Hay que ver más o menos cómo actúa, la arreglamos un poquitito y de ahí calculamos el tiempo. Lo mismo que nosotros hacemos con esto. Lo trabajamos. ¿Ya? Ahora, eso es como para tenerlo presente. Vamos a la parte de asíntotas.
¿Qué es una asíntota? Por ahí unos compañeros en clases anteriores nos dijeron. ¿Cuáles eran las asíntotas? Me suena, pero no me acuerdo. No importa. No, no me suena de nunca. No, nada. Ya no importa. Vamos acá. Ahí en el chat escribieron. Era como una línea, nos dicen, sí, que se acercaba a los ejes, no siempre, pero no toca nunca, ¿sí? Ahí el compañero nos dijo, es como una línea que se acercaba, vamos a decir que se acerca a la función, pero no la toca nunca. Ujú. No necesariamente a los ejes. Una función que nosotros conocemos y que tiene asíntotas es 1 partido en x. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cerca de 0 se dispara. Se parece mucho al eje Y, pero no es exactamente el mismo eje Y. Y lo mismo en el infinito. En infinito se parece a 0, pero no vale 0. Esas eran como nuestras asíntotas. Para ver las asíntotas es importante hacer estas últimas definiciones que nos dicen. Si tenemos una función con un recorrido no acotado, o sea que se dispara hasta infinito, entonces vamos a decir que el límite cuando nos acercamos a x0 por la derecha es infinito, ¿sí? Bueno, la misma definición. Si estamos a la derecha de nuestro punto x0 y nuestra función es mayor que un cierto n. Lo mismo si nos acercamos por la izquierda. Si a la izquierda del x0 nuestra función se dispara, entonces significa que nuestra función es mayor que un cierto n. Y esto puede pasar. Nosotros vimos algún ejemplo de ese estilo, solo que en ese momento dijimos el límite no existe porque aún no estaba definido. Que era, no me acuerdo mucho, pero era, voy a inventar uno. Era algo como este. Este es el que uno decía cerca de 3, nos va a quedar como 10 partido en 0, así que no existe. Ahora que sabemos que tenemos nuestros límites infinitos, uno dice, nos podemos acercar a 3 por la derecha y nos va a quedar 10 partido en algo que se parece a 0 positivo, así que va a tender a infinito. Y aquí tenemos un caso. O uno que vamos a ver en la PPT siguiente, si nos acercamos a 3 por la izquierda de la misma función, arriba se sigue pareciendo a 10 y abajo se sigue pareciendo a 0, pero a 0 negativo, menos 0,1, menos 0,2. Así que un numerito dividido en algo que se parece a 0 va a tender a infinito, en este caso negativo. Estos son nuestros casos, como los que ya habíamos visto, pero que no los habíamos definido, porque no sabíamos que existían este tipo de límites, o no los habíamos definido. Ahora que los tenemos definidos, los podemos ocupar. Y bueno, así como podemos tender a infinito, también podemos tender a menos infinito, tal como lo vimos arriba. Misma definición. Si nos acercamos a un número y tendemos a menos infinito, significa que nuestra función es muy pequeña, ¿sí? Y nos podemos acercar por la derecha o por la izquierda. ¿Ya? Solamente le estamos poniendo nombre a algo que ya habíamos visto por ahí. Como definición, la primera que vamos a ver acá, solo esta. Si tenemos una función y un punto del dominio, vamos a decir que en x0, en ese mismo punto, tenemos una asíntota vertical si al menos uno de los límites, o el de la derecha o el de la izquierda, tiende a infinito positivo o a infinito negativo, a cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces, para nosotros, asíntota vertical, cuando alguno de los límites tienda o a infinito o a menos infinito. Vamos a ver un ejemplo. Acá. Determine si existen asíntotas. Nosotros solamente hoy día vamos a ver las asíntotas verticales. ¿Cuándo vamos a tener asíntotas verticales? Cuando nos pase lo mismo de antes, que nos quede algo como un número partido en 0. ¿Cuándo esta función se indetermina y quedaría dividida por 0? Menos un tercio. Y listo, uno dice x igual a menos un tercio. Veamos si es asíntota o no.
La definición nos dijo, acérquese al punto por la derecha o por la izquierda. Y si alguno de los dos le da infinito, significa que sí teníamos una asíntota vertical. ¿Ya? Digamos que nosotros nos estamos acercando al menos un tercio, acá está el 0. Si me acerco por la derecha, sería por los mayores que menos un tercio, por los que están acá. Este es más o menos 0,3 periódico. Como para hacernos una idea, uno puede evaluar en números menores, o sea, mayores, pero acá cercano a los negativos como menos 0,1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si me acerco al menos un tercio por la derecha, la función arriba, ¿cuánto vale? ¿Vale algún número o vale 0? Más o menos, ¿cuánto vale? 2,3 2,3. periódico. No estoy tan segura, porque es menos un tercio, hay que restarle, 1,7 como 1,7, ¿ya? Si uno lo calcula le da 5 tercios, más o menos. Y abajo, ¿cuánto nos dará? 0. 0. Pero ¿ese 0 es positivo o es negativo si me acerco al menos un tercio por la derecha? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo? Tendería como hacia ¿Ah? lo positivo. ¿Cero positivo o cero negativo? Que no le escuché. Ya. Esto sí tiende a 0, como nos dice el compañero, tiene toda la razón, pero nos estamos acercando al menos un tercio por la derecha. Si queremos, como sabemos que esto se parece a 0, podemos acercarnos como en el menos 1, solo para tener una idea. 3 por menos, o sea, 3 por 0,1 negativo, ¿cuánto nos da? Chicos, Negativo. 3 por 0,1, ¿cuánto nos da? como 0,3 negativo. 0,3 negativo. Más 1, ¿cuánto da? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Así que nuestro 0 abajo se va a parecer a 0, pero es positivo. 0,01, 0,001. Así que esto ¿a qué va a tender, chicos? Infinito positivo. Infinito positivo. Y listo. Con esto nosotros ya sabemos que esta función tiene una asíntota vertical en menos un tercio. Igual para practicar vamos a hacer el otro. Como nos estamos acercando a menos un tercio por la izquierda, bueno, arriba sigue siendo un número positivo, que es como 5 tercios. Pero abajo, como nos acercamos acá por la izquierda, si queremos podemos evaluar en algún numerito como 0,5. Menos 0,5 para tener una idea. Y uno dice, yo sé que lo de abajo se parece a 0, pero quiero saber si es 0 positivo o negativo. Si evalúan menos 0,5 para tener una idea, sería 3 por menos 0,5 más 1. Este sería la mitad, sería menos 1,5 más 1. ¿Esto da positivo o negativo? Negativo. Negativo. Un número partido en negativo que tiende a 0, o sea, se va a disparar. ¿A qué va a tender este límite, chicos? Menos negativo. Infinito. Menos infinito. ¿Sí? Ahí yo ya estoy más que segura que esa función en menos un tercio tiene una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque cumple la definición que nos dieron acá. Si yo evaluaba el límite cerca de un punto, un x0, me daba o más infinito o menos infinito. A nosotros nos dio los dos, así que de todos modos hay una asíntota vertical. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Ya, chicos, por mientras vamos a dejar nuestra clase hasta acá. La otra clase vamos a seguir con el resto de las asíntottas. Y eso, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Gracias, Chao, profe, profe. muchas gracias. Qué profe. Chao.